eres tú, Señor. Sigue, Padre, obrando nuestra vida cada día, Señor. En el nombre de Jesús, prepara nuestro corazón, Señor, para la palabra. Y que la palabra, Padre, nos redarguya nuestro espíritu y nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pedirle al predicador de esta mañana que por favor pase. Bendiciones, hermanos. Por la segunda vez esta mañana me gustaría agradecerle al pastor por la oportunidad que tengo para predicar hoy. Y sabemos que la palabra de Dios es poderosa y efectiva sin importar el idioma en que se predique. Amén. Así que para mí es un gusto, un placer predicar la palabra en español o en inglés, en cualquier idioma, porque la palabra de Dios nunca cambia. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que lo que yo predico hoy, lo predico en amor por ustedes y también en amor por el Señor. Y mi esperanza es que ustedes crezcan en el Señor Jesucristo y que Dios sea honrado en este lugar. Esta es mi motivación delante de ustedes y delante del Señor. Entonces, el título del mensaje de hoy es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Oremos. Señor, gracias por la segunda oportunidad que tenemos para congregarnos hoy, para escuchar tu palabra, Señor. Y Dios, te pido que tengas tu voluntad en este lugar, Señor. Espero que seas glorificado en este mensaje, Señor, y en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y a crecer en nuestra santidad por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, guíanos en la verdad, en tu palabra, en este mensaje, Señor, y que sea glorificado en este servicio. Protégenos del diablo y de la carne, Señor, y ayúdanos a permanecernos firmes en la fe hasta el fin. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Guíanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, vamos a empezar hoy en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra de Dios: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Voy a leerlo una vez más. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Hermanos, cuando yo era niño, yo recuerdo claramente que una vez yo dije Dios mío, en inglés obviamente, cuando hablaba con mis padres. ¿Y saben qué hicieron ellos en ese momento? Ellos me reprendieron inmediatamente y me dijeron que tomar el nombre de Dios en vano es un gran pecado. Y ese acontecimiento me impactó mucho y nunca lo he olvidado hasta el día de hoy. Y no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano es el tercer mandamiento de los 10 mandamientos. Y prohíbe que se deshonre el nombre de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el nombre de Dios se refiere a Él y a quién es Él. Así que cuando deshonramos el nombre de Dios, estamos deshonrando a Dios mismo por tomar su nombre en vano. Deshonrar el nombre de Dios es deshonrar a Dios mismo, al Rey de Reyes, al único Dios.
Y en hebreo, el idioma original de Éxodo, tomar el nombre de Dios en vano se refiere a usar su nombre como si fuera algo vacío, sin valor o ligero. Es usar el nombre de Dios como cualquier otra palabra, como si Él fuera típico o normal. Es muy irrespetuoso. Voy a repetir eso, hermanos. En hebreo, tomar el nombre de Dios en vano se refiere a usar su nombre como si fuera algo ligero, sin valor o vacío. Es usar el nombre de Dios como cualquier otra palabra, como si Él mismo fuera típico o normal. Pero sabemos que Dios no es típico, Él no es normal, Él es el Dios eterno. Él es nuestro Salvador, es el Creador, su poder es infinito, Él es sobrenatural, no es normal, no es típico. Él es el Rey de Reyes y el único. Entonces es muy irrespetuoso tomar el nombre de Dios en vano. Y también tomar el nombre de Dios en vano se refiere a usar su nombre sin producir ningún buen resultado. Por ejemplo, si lo usamos en algo que no sea la oración, la canción, el clamor, la enseñanza, la predicación, una conversación acerca de Él, o para glorificarlo de cualquier forma que sea, con tal de que estemos glorificándolo, entonces es probable que estemos tomando su nombre en vano. No lo estamos usando por un buen propósito. Estamos usándolo solamente para decir una palabra, por ningún buen resultado, por ningún buen propósito. Entonces, si vamos a usar el nombre de Dios, mis hermanos, tenemos que considerar si estamos usando su nombre para un buen propósito, el propósito de glorificarlo, el propósito de testificar acerca de su grandeza, de cuán grande es Él, como cantamos en antes. Hay que decir su nombre con un buen propósito. Y hermanos, yo tengo que ser honesto y muy claro en este momento, que lamentablemente yo he escuchado a tantísimas personas aquí en Panamá tomando el nombre de Dios en vano. Y es más, también he escuchado a muchas personas de la iglesia tomando el nombre de Dios en vano vez tras vez tras vez. Y decir cosas, por ejemplo, decir cosas como Dios mío, por Dios, santo Dios, ay Dios y cosas así, eso es pecado. Esa es como la definición de tomar el nombre de Dios en vano. Estamos diciendo su nombre como cualquier otra palabra, como si Él fuera normal. Y yo quiero ser claro también, hermanos, que esto no es algo cultural que yo no entiendo porque soy americano, ¿ok? Es pecado, punto. Tomar el nombre de Dios en vano es deshonrarlo. Decir tales cosas es malvado en los ojos del Señor. Y en muchos lugares en el mundo, cosas como la pornografía y el adulterio y la idolatría y cosas así son culturales también, pero eso no significa que esas cosas son correctas. No significa que esas cosas agradan al Señor. Entonces, de la misma manera, tomar el nombre de Dios, decir el nombre de Dios de estas formas es pecado. Usar el nombre de Dios de esta forma para expresar asco, miedo, tristeza o felicidad es malvado en sus ojos, porque su nombre no es cualquier palabra, hermanos. Se refiere a Él, a quien es Él, el Rey de Reyes, el que está sentado en el trono, el que controla todo el universo, el que merece toda la gloria, el que dio a su único Hijo por nosotros para salvarnos. Se refiere a Él. Y vamos a usar ese nombre irrespetuosamente. Eso no tiene sentido para un cristiano, hermanos. Y también entender esto debe ser básico en el cristianismo. Esto es básico, ¿ok? Como no cometer idolatría es básico. También aquí dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios, hermano. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado este versículo muchas veces desde que éramos niños, ¿ok?
Esto es algo familiar para nosotros, así que es algo que debe ser básico de entender. Y entonces, si es básico entonces me pregunto por qué todavía se escuchan a muchas personas tomando su nombre en vano. Esto no debe ser, hermanos. Y la Biblia dice también en el libro de Salmo capítulo 47, versículos 6 a 8. Salmo 47, versículos 6 a 8. Dice la Biblia: cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Dios es el Rey. Amén. Dios es el Rey que reina sobre toda la tierra, sobre todo el universo y sobre todo el cielo también. Y la palabra nos manda que le adoremos, que le cantemos alabanzas, que lo glorifiquemos, pero tomar su nombre en vano es hacer lo opuesto de eso. Es malo cuando no glorificamos a Dios, es malo cuando no le servimos a Dios, pero tomar su nombre en vano aún es peor. Entonces, ¿por qué estamos haciéndolo? La palabra nos manda que lo glorifiquemos. Ese debe ser nuestra meta en esta vida. Debemos buscar ese propósito de glorificar el nombre de Dios cada vez que le decimos. Y necesitamos glorificar el nombre de Dios en todo momento, no solamente cuando estamos en la iglesia. Porque es fácil recordar aquí en la iglesia que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Eso es fácil de recordar muchas veces. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en el mundo? Muchas veces regresamos a hablar como el mundo a veces. Muchas veces bajamos la guardia y empezamos a decir cosas que no agradan al Señor. Y usar su nombre en vano es algo muy cultural de aquí, que muchos creyentes están haciendo, pero eso no agrada a Dios. Así que cuando estamos con nuestras familias, con nuestros amigos o con incrédulos en nuestros trabajos, hay que recordar a glorificar el nombre de Dios, aún en esos lugares. Hay que testificar acerca de cuán grande es Dios. Hay que usar su nombre con reverencia y no irrespetuosamente. También la palabra dice en Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Presten atención, hermanos, al principio de este versículo, donde el Señor dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Dios dice que su nombre, su propio nombre es santo. Se llama santo, se identifica como santo. Entonces me pregunto, hermanos, si podemos leer estas palabras preciosas y continuar usando el nombre de Dios irrespetuosamente sin arrepentirnos. Porque si la respuesta es sí, entonces tenemos un gran problema. Yo creo que cuando un verdadero cristiano siente convicción acerca de esto, ese cristiano va a querer a cambiar su hablar. Ese cristiano va a querer a dejar este pecado detrás de ellos. Espero que no podamos leer estas palabras sin arrepentirnos y sin sentir convicción y sin querer a glorificar el nombre de Dios cada vez que lo digamos. También, continuando, en el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 14, dice el Señor: maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones.
Entonces aquí Dios se identifica como el gran rey también. Se identifica como santo y se identifica como el gran rey. Y dice aquí que su nombre ya es temido entre las naciones, pero si nosotros, los creyentes, su pueblo, si queremos que más personas le teman, entonces hay que ser ejemplos para ellos. Y hermanos, entiendan esto, proclamamos la santidad y la grandeza de Dios cuando usamos su nombre en el mundo con reverencia y con amor. Hay que temerle como nuestro Padre Santo. Testificamos al mundo que Dios es santo, que Él es grande, que Él es amoroso, que Él es bueno, cuando usamos su nombre intencionalmente con amor, con reverencia. Cuando testificamos acerca de cuán grande Él es y no cuando decimos Dios mío porque dejamos algo caer de una mesa. Eso no glorifica a Dios, eso es pecado. Y también tomar el nombre de Dios en vano es un mal ejemplo para los demás. Porque muchas personas, si nos escuchan a nosotros, el pueblo de Dios, tomando su nombre en vano, es probable que ellos vayan a pensar que está bien hacerlo. Va a resultar en que ellos no respeten el nombre de Dios como deben. Van a pensar que está bien usar su nombre en vano porque su propio pueblo lo está haciendo. Esto no debe ser, hermanos. Hay que arrepentirnos de este pecado. Y no solamente es un mal ejemplo, pero también la manera en que usamos el nombre de Dios refleja nuestros corazones, refleja lo que hay en nuestros corazones. Vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 45. Este versículo es muy importante, hermanos. Lucas 6, versículo 45. Y estas son las palabras del Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Rey. Él dice, versículo 45 de Lucas capítulo 6, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Voy a repetir eso, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Mis hermanos, Jesús está diciendo que la boca revela lo que hay en el corazón humano. La boca refleja lo que hay en nuestros corazones. Así que cuando tomamos el nombre de Dios en vano, eso nos muestra que no le reverenciamos en nuestros corazones como debemos. Y si no me creen, entonces lean el versículo otra vez más. Jesús es claro, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Lo que hay en nuestros corazones va a salir por nuestras bocas. La boca es una ventana al corazón humano. Entonces, si estamos usando el nombre de Dios en vano, nuestro amor y reverencia para el Señor en nuestros corazones tienen que crecer mucho más. Porque hay una parte de nuestros corazones que piensa que Dios es normal o típico. De la abundancia del corazón habla su boca. Cuando hablamos acerca de Dios como si Él fuera normal o típico, o cuando usamos su nombre como cualquier otra palabra, como si fuera una palabra vacía o sin valor, eso revela que hay algo en nuestros corazones que piensa que Él es normal, que Él es típico, que podemos hablar acerca de Él como queremos, pero no es así, mis hermanos. Y yo quiero decir esto también, que para nosotros aquí que somos creyentes, yo sé que el Espíritu Santo vive adentro de nosotros y que Él nos ha puesto el amor de Dios en nuestros corazones. Es verdad que en Cristo amamos a Dios verdaderamente, pero todavía el pecado nos es una tentación. Y tomar el nombre de Dios es una tentación para nosotros a veces, y todavía el pecado vive adentro de nosotros. Y por eso, aunque sí amamos a Dios y reverenciamos a Dios, por lo general a veces pecamos y no lo hacemos, porque el pecado todavía vive adentro de nosotros, porque todavía tenemos que luchar contra la carne. Así que es posible para un cristiano, es posible que un cristiano peque en esta área, pero todavía es malo.
Y yo creo, hermanos, también que es posible que hayamos sido disciplinados por haber pecado en esta área. Y escúcheme, no estoy diciendo que todo el sufrimiento que experimentamos en esta vida es un resultado de nuestro pecado, porque vivimos en un mundo caído y por eso malas cosas nos pasan a veces sin ser un resultado de nuestro pecado. Pero también con eso, la Biblia dice en el capítulo 12 de Hebreos que el Señor disciplina a sus hijos. Él nos disciplina y la disciplina nos va a purificar. Así que me pregunto si es posible, si algunos de nosotros hayamos sido disciplinados o estemos siendo disciplinados por nuestro pecado en esta área, porque es serio en los ojos de Dios. Él dice en el primer versículo que leímos hoy, Éxodo 27, que Él no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Dios lo recuerda cuando tomamos su nombre en vano, si no confesamos nuestro pecado. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder? Bueno, la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. ¿Ok? Una cosa muy práctica que podemos hacer es obedecer este mandamiento. El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos manda que desechemos el lenguaje soez, el hablar sucio. Y este mandamiento es muy práctico y es muy claro también. Y tiene mucha aplicación por el tema que estamos cubriendo hoy. Porque usar el nombre de Dios en vano, usar el nombre de Dios irrespetuosamente, es hablar sucio. Es el lenguaje soez. Es una definición perfecta de lo que significa hablar sucio, tomar el nombre de Dios en vano. Así que hay que considerar esto y hay que obedecer este mandamiento. Y también hay otra cosa que podemos hacer, que va a llegar hasta el corazón. Yo creo que necesitamos meditar en cuán grande es Dios. Necesitamos meditar en su grandeza, en su amor, en su santidad. Y hay una visión en el libro de Apocalipsis capítulo 4 que nos revela cuán grande es Dios, que revela su grandeza. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. El apóstol Juan recibió esta visión de Dios en el cielo, siendo glorificado por los ángeles y por los habitantes del cielo. Es una visión increíble. Escuchen esto. Apocalipsis 4, 8. Dice el Espíritu Santo: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres angélicos que eran gloriosos, aún ellos cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es una visión increíble del Señor, hermanos. Y yo creo que si meditamos en esta visión del Señor, si tratamos de ver estas cosas en nuestras mentes, si meditamos en esto, creo que podremos vencer el pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Porque cuando contemplamos cuán grande es Él y cuán santo es, y que Él está lleno de amor y de justicia, de santidad, de pureza, de misericordia, que Él es eterno, que Él sabe todo, está en todos lugares y existe por la eternidad, y que Él nos dará la victoria en Cristo. Cuando meditamos en estas cosas, entonces no queremos tomar su nombre en vano. Queremos, en vez de hacer eso, queremos honrarle, queremos reverenciarle con nuestras palabras y con la manera en que decimos su nombre. Lo honraremos como santo más y más mientras nuestro entendimiento de su santidad infinita y poder eterno crece. Vamos a honrarlo más y más como santo.
Así que hermanos, yo quiero que ustedes piensen y mediten en esta visión del Señor. Guárdenla en sus corazones, porque la Escritura dice en Salmo capítulo 119, versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Así que cuando meditamos en esta visión y en lo que la Escritura nos dice aquí, eso va a purificar nuestros corazones. No vamos a tener el deseo de tomar el nombre de Dios en vano. En vez de tener ese deseo, vamos a desear a honrarle en todo momento, con cada palabra que decimos. Si solamente meditamos en esta visión. Y si meditamos en cuán grande es Él y en las Escrituras que revelan su gloria, porque el Espíritu Santo, puesto que Él vive adentro de creyentes, Él nos va a purificar. Si nos sometemos al Espíritu Santo y a las Escrituras, entonces el Espíritu Santo nos va a purificar. Así que atesoremos las Escrituras que hemos leído hoy, mis hermanos, para no pecar contra nuestro Rey con nuestras palabras. Entonces, yo espero que todos nosotros sintamos convicción en este momento, porque la Escritura dice en la 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. La tristeza, la convicción que procede de Dios, que viene del Espíritu Santo, esa convicción produce arrepentimiento adentro de nosotros. Como dije antes, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos a vencer este pecado. Porque el propósito de Dios en nuestras vidas es que seamos más como su Hijo Jesucristo. Y vamos a crecer y vamos a ser conformados a la imagen de Jesús mientras nos sometemos más y más al Señor. La tristeza de Dios, la convicción que procede de Dios, produce arrepentimiento adentro de nosotros. Y sepan, hermanos, que Dios nos ofrece perdón por haber tomado su nombre en vano. Porque su misericordia es eterna para los que le temen y para los que le aman. Su misericordia es eterna para nosotros. Y el último pasaje que vamos a leer esta mañana nos muestra eso claramente, que el Señor está dispuesto a perdonarnos por nuestros pecados, especialmente por el pecado de haber tomado su nombre en vano. Así que vayan conmigo al libro de Isaías una vez más. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 7. Va a ser el último pasaje del mensaje. Isaías 6, 1 a 7. Y el profeta Isaías está hablando en este pasaje. Y él recibe como el pastor Juan recibió una visión de Dios, Isaías recibió esta visión de Dios también. Empezando en Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, en esta visión, el profeta Isaías ve a Dios sentado en su trono, y él ve a los serafines alrededor de Dios gritando que Dios es santo, santo, santo. Y en ese momento, Isaías reconoce la gravedad de su pecado.
Y esa es la razón por la cual Él dice en versículo 5, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías sabía que él merecía la muerte estando en la presencia de un ser tan santo como Dios. Y él reconoció también que él tenía labios inmundos, impuros. En otras palabras, que él había pecado con su boca, con sus palabras. Y hermanos, cuando tomamos el nombre de Dios en vano, estamos pecando con nuestros labios también. Pero Dios, en su misericordia y en su gran amor y gracia que no merecemos, Él perdona a Isaías cuando él confiesa su pecado. Y el símbolo de su perdón es cuando el serafine, un ser celestial, cuando el serafine toca la boca de Isaías con un carbón encendido del altar. Eso fue simbólico del hecho de que el Señor le había quitado los pecados a Isaías. Dios había purificado los labios de Isaías en su amor y en su gracia. Como dice en versículo 7, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Dios lo limpia de su pecado. Y de la misma manera, hermanos, el Señor está dispuesto a perdonarnos por haber tomado su nombre en vano. Su misericordia es eterna, está dispuesto a limpiarnos y a cambiarnos. Y este perdón del que hablo, para un cristiano se trata de la fuerza de nuestra relación con Dios y no de nuestro destino eterno. Porque en Cristo ya somos justificados, el Espíritu Santo vive adentro de nosotros, así que no estoy hablando de nuestro destino eterno como una consecuencia de este pecado, pero estoy hablando del perdón que se trata de la fuerza de nuestra relación con Dios, porque el pecado todavía, aunque estamos en Cristo, el pecado todavía puede afectar nuestra relación con Dios, con nuestro Padre Celestial negativamente. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, mis hermanos, para concluir, tenemos que confesar este pecado delante del Señor y tenemos que arrepentirnos. Y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, Él nos ayudará, Él nos perdonará y Él nos conformará a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él nos ayudará a usar su nombre para glorificarlo. Tengan ánimo, hermanos. Yo no vine esta mañana para decirles que son pecadores, el fin. Eso no es la razón por la cual yo vine esta mañana. Yo quiero que ustedes sepan que sí, esto es un pecado, pero que Dios está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a transformarnos. Y mientras nos sometemos más y más a Él, Él nos va a transformar. Él va a transformar nuestros corazones hasta el fin. El Espíritu Santo, Él nos da la convicción. Tenemos que confiar en Él. No nos podemos cambiar a nosotros mismos, pero cuando nos sometemos a Dios, Él nos puede cambiar. Y Él nos puede ayudar a vencer este pecado. Así que yo creo que la mayoría de nosotros aquí tenemos el deseo de glorificar a Dios con nuestras palabras. Yo creo que sí. Pero para que ese deseo pase en nuestra vida, para que cumplamos ese deseo, entonces hay que arrepentirnos. Pónganse de pie, hermanos. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado para escuchar tu palabra, Señor. Señor, te pido que nos perdones por haber tomado tu nombre, tu santo nombre en vano, Señor. Y en vez de hacer eso, Señor, te pido que nos ayudes a glorificarte cada vez que usamos tu nombre, Señor. Ayúdanos a glorificarte en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones, Señor. Mientras leemos la Biblia, mientras te cantamos, Señor, ayúdanos a glorificarte en todo esto y a dejar de tomar tu nombre en vano, Señor. Ayúdanos a honrarte como santo más y más en nuestra vida, Señor. Gracias por cada oportunidad que nos has dado para glorificarte y para arrepentirnos, Señor. Y ayúdanos a recordar que estás dispuesto a ayudarnos hasta el fin.
En el nombre de Jesús.